bienvenida a nuestro siguiente invitado, Raúl Timerman, consultor político. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Como siempre. Bueno, tantos temas para hablar a esta altura del mes, a esta altura del año, esta tarde. Ha sido una semana donde el tema presupuesto predominó en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que en la mirada, ¿no?, de los televidentes, bueno, de la sociedad argentina, marcó la votación de este presupuesto o qué cambió, ¿no?, a partir de la votación de este presupuesto? La verdad que la votación del presupuesto no cambió nada, digamos, sigue todo igual. Hay un hecho, yo tengo una posición muy crítica respecto a las protestas que se originaron, la forma en que se originaron las protestas con motivo del presupuesto. Sí. Tanto adentro del Congreso como afuera del Congreso. ¿Por qué? Porque el día que se votaba el presupuesto, cuando lo que había que discutir era de qué se trataba ese presupuesto, qué pasaba con la educación, ciencia y tecnología, planes sociales, las provincias, etcétera, todos los canales estuvieron dedicados a ver qué pasaba con las protestas, la represión, la denuncia de Moró, todos los conflictos que había dentro del Congreso. Y yo creo que eso, si la oposición quiere construir una alternativa para reemplazar a este gobierno el año próximo, no sirve, no suma votos. La única manera de ganar una elección es teniendo más votos que el otro. Bueno, todo lo que pasó respecto al presupuesto es neutro, no le suma votos a la oposición ni le suma votos al oficialismo. Que el Frente Renovador haya votado en contra, o cierto acercamiento. Yo creo que no tenía otro remedio. Al peronismo, digamos. ¿eso no marca un cambio? Sí, queda claro que, digamos, se había especulado respecto a la posibilidad de que el Frente Renovador en principio aceptara el presupuesto, después que se abstenga, y finalmente votó en contra. Pero no nos olvidemos que al Frente Renovador le pasó algo la misma semana, que se le fue una fracción, y una fracción con 3 diputados con nombre, digamos, como Felipe Solá, Daniel Arroyo y Facundo Moyano. Y ellos abiertamente dijeron, nosotros vamos a votar en contra del presupuesto. Si esa hubiera sido la diferencia con el Frente Renovador, no se deberían haber ido, porque lo dialogan y el Frente Renovador estaba de acuerdo en votar en contra. La diferencia creo que es otra. Y acá aparecen dos temas que son conflictivos en la política argentina: las egolatrías y las hipocresías. Cuando se habla privadamente se dice lo que se piensa, cuando se habla públicamente se dice lo que conviene. Y después se juegan muchos partidos que tienen que ver con aspiraciones personales y no tienen que ver con la construcción de una salida de conjunto. Eso en Cambiemos está más controlado, no quiere decir que no exista, pero no aparece públicamente y se da discusión interna, excepto el caso de Lilita, digamos. Raúl, Tuni Coleman hizo un trabajo hace 2 fines de semana en Página 12, reunió un grupo de encuestadores y él les preguntó, bueno, cuál es el ánimo hoy de la sociedad. Y hay 6 frases que caracterizan hoy a la sociedad: mal humor, rechazo, temor, angustia, bronca y desesperanza. ¿Esto es lo que siente hoy gran parte de la sociedad argentina? A nosotros lo que nos da en la encuesta como primer síntoma es preocupación. El segundo síntoma es angustia y el tercero es bronca, digamos. Pero el primero es preocupación, angustia, bronca y después viene decepción. Cuando cruzamos por lo que votaron Macri, lo cruzamos con el 2017, o sea, los que votaron oficialismo, los que votaron kirchnerismo y los que votaron Frente Renovador en las últimas elecciones del año pasado para diputados y senadores, los más decepcionados son los que votaron oficialismo. Increíblemente hay un 9% que están esperanzados y gran parte de esos esperanzados votaron a Cristina Kirchner. Y la esperanza se refiere a que va a haber elecciones el año que viene. No se refiere a la situación del país. Eso pasa siempre cuando se acerca el proceso electoral. Digamos,
hay opositores que ven la posibilidad de tener una buena performance en las elecciones y entonces están contentos o están esperanzados, pero no se refieren al proceso que están viviendo, sino la esperanza de lo que vendrá. Usted siempre dice, Timerman, que ante la posibilidad de que vuelva Cristina Fernández de Kirchner, bueno, primero hay que evaluar si ella querría, ¿por qué? Por la forma en la que se fue, y porque en realidad para quien sea que asuma el gobierno en 2019, la verdad que tiene que empezar a cumplir con compromisos de deuda, bueno, en todo caso reformular esa deuda con el fondo, una tarea muy difícil. A ver, la pregunta es si Cristina querría o no hacer eso, agarrar ese lugar. Mi pregunta es, hay muchos que aseguran que en el conurbano bonaerense, y muchos son intendentes, Cristina Fernández de Kirchner llegaría al 40%. ¿Usted cree que realmente...? En el conurbano bonaerense a nosotros nos da 42%, Cristina. Superando el 40%. Muy alto. Está muy bien en el conurbano, Sí. es el mejor momento de Cristina, es el peor momento de María Eugenia Vidal en el conurbano bonaerense. Sigue teniendo una imagen positiva importante en la ciudad de Buenos Aires, pero ahí donde le toca gobernar la ha perdido y no está bien. Pero hay algo que es más llamativo, que en una situación de balotaje en la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri le gana por muy poco a Cristina Fernández de Kirchner. Y eso es un llamado de atención. Algo está pasando. Si uno habla con Marcos Peña, dice, y a quien quiera escuchar se lo dice, nosotros ganamos en primera vuelta. Vamos con Macri candidato a presidente y ganamos en primera vuelta. Y lo repite en forma consistente a todo aquel que se le acerca a conversar. ¿Qué significa ganar en primera vuelta? Primero hay que llegar a 40 puntos. Que hoy ningún espacio Hoy político no los tiene. llega a 40 puntos. Hoy no los tiene. Pero supongamos que pueda llegar. El segundo no tiene que superar los 30 puntos. Y hoy Cristina y Mauricio Macri en situación de verdad están parejos en el país. O sea, que no se visualiza. Quizás están especulando con la posibilidad que la primera vuelta sea un balotaje. Es decir, jugarla como un balotaje. Que se junte algún frente del lado de Partido Justicialista, peronismo, panperonismo, que Cristina encabece ese frente, porque ellos siguen teniendo confianza que le ganan a Cristina, pero se puede llevar una sorpresa. Raúl, trajo números, vamos a analizar las placas, Dale, a ver vamos qué... adelante. Esto es del AMBA. A Sí. ver. Los números son del AMBA, veámoslo. Sobre la aprobación, empezamos sobre la aprobación... De los gobiernos. Sí, del gobierno nacional, la evaluación Bueno, del es gobierno terrible, nacional. porque la línea roja lo que muestra es la desaprobación respecto al gobierno nacional. Y ustedes fíjense cómo viene creciendo desde el mes de enero. Es decir, cada vez es mayor el nivel de desaprobación y cada vez es menor el nivel de aprobación o, digamos, indiferencia respecto al tema. Esto que vemos de desaprobación del gobierno nacional en el AMBA, esa ciudad de Buenos Aires más conurbano bonaerense, representa muy bien los distritos urbanos del país. Claro. Los ciudadanos urbanos que viven en las urbes. Esto sucede especialmente todos aquellos que tienen fuerte conurbano. Ciudad de Rosario, Ciudad de Concordia, Ciudad de Córdoba. Hoy el 70% desaprueba entonces. Desaprueba al la gobierno gestión nacional. del gobierno nacional. No quiere decir que el que desaprueba el gobierno nacional vote en contra. Pero si uno le pregunta a la gente, ¿usted qué va a votar? ¿Un candidato del oficialismo o de la oposición? Hay un 60% que dice de la oposición. Hay un 30% que dice del oficialismo, un 10% no sabe, no contesta. Pero digamos, la desaprobación del gobierno nacional es muy alto. Y es muy alto y viene en ascenso. Provincia de Buenos Aires, Raúl. Bueno, esto es María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal también sufre el mismo deterioro que sufre Mauricio Macri en términos de gestión. Y la verdad que ella, a pesar de que mantiene una imagen positiva por encima de la de Mauricio Macri, no lo demuestra en la gestión. O sea, no está mal que la percepción de gestión sea esta. Y la percepción de gestión, también desde el mes de enero, fíjense que son 9 meses que el gobierno viene en caída. Sí. Y digamos, ¿cuál es la esperanza del gobierno? ¿Cambiar el mes que viene? No.
esperan marzo, abril, mayo, que haya un cambio en la situación y que se pueda producir un punto de inflexión. Pero ellos mismos dicen, Duhovne dice, la próxima inflación 5,5%. Además arrastramos una inflación mayorista del 16,5%. En algún momento va a ser minorista. Sí, nada parece indicar que la cosa va a mejorar, o que por lo menos esto puede llegar a cambiar. No. Es posible que a principios del año que viene, sabiendo que es un año electoral y siendo oficialismo, empiecen a volcar recursos a determinados sectores para que puedan salir a comprar, y por el otro lado que recuperen actividad a través de la obra pública. El presupuesto es un dibujo. Este presupuesto, votaron a favor, votaron en contra, están de acuerdo, están en desacuerdo, pero todos coinciden, este presupuesto no se va a cumplir. Sí. Aprobación, Ciudad de Buenos Aires, a ver, tenemos otra placa, otro informe. Bueno, también el nivel de desaprobación es menor que en el resto, pero también Horacio Rodríguez Larreta vive, digamos, las inclemencias del gobierno nacional. De cualquier manera, digamos que es posiblemente de los tres ejecutivos el más blindado de todos. Es el que menos se pone en términos de discusión. Ustedes fíjense que las cosas en la legislatura de la ciudad se votan por consenso. Lo que pasó con el presupuesto en el Congreso Nacional, ustedes nunca lo vieron en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Mediáticamente no. No, pero porque no ocurre, porque hay consensos. ¿Por qué? Porque Rodríguez Larreta tiene políticas públicas para la ciudad que incluyen la inclusión de todos los sectores. Rodríguez Larreta no excluye políticamente. Nacionalmente, lo trata de hacer María Eugenia Vidal, no tiene recursos. Digamos que la Ciudad de Buenos Aires es un country, digamos. Es la administración de un country, tiene recursos. Claro, tiene suficientes, recursos. Tiene recursos, puede pautar, puede hacer encuestas. Rodríguez Larreta 2 veces por semana recorre los barrios, va, habla con los vecinos. Ustedes nunca vieron un escrache a Rodríguez Larreta. Sin embargo, a María Eugenia Vidal sí. Macri no sale. Macri no entra en contacto con la gente. O sea, la Ciudad de Buenos Aires es diferente, ¿no? Bien, y tenemos la última, Raúl, que tiene que ver con lo que piensa la gente respecto de la gestión o eventual gestión de Daniel Scioli. Si hubiera hecho mejor lo que le ha tocado hacer a Mauricio Macri en su gestión. Bueno, un poco más de la mitad de la gente considera que sí, que Daniel Scioli lo hubiera hecho mejor. Digamos, es prácticamente los votos que sacó Mauricio Macri. Esto es un poquito más de los votos que sacó Daniel Scioli. Ahora bien, hay una pregunta que uno se puede hacer sin lugar a dudas, que es lo siguiente. Mauricio Macri ganó por 600.000 votos. Tuvo 2.6% más que Daniel Scioli, con que la mitad se dé vuelta, en realidad son 300.000 votos que tenían que ver. Desde el punto de vista de lo que prometió, es difícil constatar la realización de alguna de esas promesas. ¿Cómo va a ser la campaña? Claro. ¿Va a volver a prometer lo mismo? ¿Va a prometer otras cosas? ¿Va a mantener la credibilidad? Porque su diferencia fue muy pequeña. Bueno, el argumento de la pesada herencia, de hecho, ahora 4 años después, también pierde algo de consistencia, de sustento. Bueno, yo diría que la pesada herencia se dio vuelta. Cuando a Cristina le preguntan si va a ser candidata a presidenta en la intimidad, contesta, ¿por qué tengo que ser candidata a presidenta? Si yo me fui con una plaza llena y aclamada por la gente, ¿por qué tengo que hacerme cargo de una situación que en 4 años no se resuelve? Tengamos presente una cosa, Néstor Kirchner tenía una visión muy clara respecto a la economía. A la mañana preguntaba en la FIC cuando entró, a la tarde preguntaba cuando entró, manejaba las cuentas con mucho rigor y ¿qué tenía? Tenía un superávit gemelo, los superávit gemelos, ¿se acuerdan? El superávit fiscal y el superávit de la balanza comercial. Cristina Kirchner, cuando gobernó, dejó la economía en manos de Kicillof, pero Cristina Kirchner tiene una visión de la historia. Y yo creo que si ella la mira en términos de cómo pasar a la historia, no sé si va a ser candidata a presidenta. Punto 1. Segundo punto, cuidado con Cristina en juicio oral.
¿Por qué? Porque si Cristina se defiende ella personalmente en juicio oral, los discursos de ella en un juicio oral que es televisado y que la gente tiene acceso, puede ser la base de su campaña electoral. Es una excelente oradora, habla con muchísima pasión, y no nos olvidemos, en el caso de Fidel, de la historia me absolverá, en el caso de Dreyfus, del yo acuso, fueron todas situaciones de juicio. Gente que fue sometida a juicio. Sí. Bueno, de hecho, en el momento de las legislativas, se venía o decían que iba a ser ese semestre el juicio por dólar futuro, que finalmente se postergó, pero se creía que por esos días, y ya había adelantado Cristina Fernández de Kirchner, lo había dejado trascender sus abogados, que iba a ser la oportunidad para darle visibilidad a lo que antes eran sus cadenas nacionales y que hoy en campaña no podría ser. De hecho, bueno, no llegó a suceder. Cristina en un juicio público por jurados puede ser una gran oradora y gran defensora. Y una pequeña anécdota personal. Nosotros en su momento hicimos la campaña para el Bicentenario, la fiesta del Bicentenario. Fueron unos spots que eran los argentinos fuimos y somos, y contamos cosas que los argentinos logramos. Eso lo controlaba Cristina. Cristina era la presidenta, ella fue la organizadora de la fiesta del Bicentenario. Todo lo organizó ella, digamos, con otra gente, pero ella fue el alma mater.